en medio de todo el ruido y la polarización de hoy? ¿Y si les dijera que hay una idea, una herramienta que tiene más de 2000 años y que increíblemente nos puede servir para entender lo que está pasando? Bueno, hoy vamos a analizar justamente eso. Una advertencia muy antigua sobre cómo las democracias pueden empezar a decaer, pero desde adentro. A ver, ¿cómo vamos a hacer esto? El recorrido es simple. Primero, vamos a escuchar la advertencia de un historiador griego. Después, vamos a diferenciar dos conceptos que son clave, pueblo y muchedumbre. Luego, propondremos una especie de autoevaluación, un test. Y para terminar, vamos a reflexionar sobre por qué todo esto es tan urgente hoy. Y esta frase es potentísima y es el corazón de todo lo que vamos a hablar. Nos mete de lleno en una idea clave. La democracia no solo se destruye con tanques en la calle, también puede erosionarse desde adentro, poquito a poco, cuando las decisiones dejan de ser informadas y se convierten en pura reacción manipulada. Bueno, arranquemos. Y para eso, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vámonos a la antigua Grecia para conocer a Polibio. Él fue un historiador que hizo algo más que describir sistemas políticos. Se dio cuenta de que tenían un ciclo de vida y de decadencia, y nos dejó un aviso. Y Polibio, a esta degeneración de la democracia, le puso un nombre, oclocracia. Pero ojo, no estamos hablando simplemente de un mal gobierno, no, es algo mucho más específico. Es, en esencia, la tiranía de una mayoría que actúa por impulso. Es el gobierno de la muchedumbre, que es algo radicalmente distinto al gobierno del pueblo, la democracia. Ahora, ¿qué es lo que alimenta a esta oclocracia? ¿Qué la hace crecer? Bueno, Polibio fue muy claro. Identificó dos combustibles principales. Por un lado, el rencor y por el otro, la ignorancia. Dos estados de ánimo, digamos, que pueden nublar por completo el juicio de una sociedad. Y acá, justamente acá, llegamos al punto central de toda la teoría de Polibio. La distinción fundamental entre lo que él llamaba el demos, que es el pueblo, y el oklos, que es la muchedumbre. Parecen lo mismo, pero son polos opuestos. Y este cuadro lo deja clarísimo, ¿no? Por un lado, tenés al demos, el pueblo. Es el que delibera, se informa, se toma su tiempo, busca los matices y vota pensando en construir un futuro. Y del otro lado, el oklos, la muchedumbre. Esta actúa por impulso, vota contra un pasado, reacciona al instante y se mueve a base de eslóganes, de frases hechas. Ok, pero ¿de qué sirve saber todo esto? ¿Para andar por ahí juzgando a los demás? No, para nada. El verdadero poder de esta idea tan antigua es usarla como una especie de espejo, como una herramienta de autodiagnóstico. Así que lo que viene ahora es algo así como un test personal para cualquier ciudadano. Y claro, es fácil pensar en elecciones recientes en cualquier país como el disparador de este análisis. Pero la idea, de verdad, no es apuntar con el dedo a la sociedad. Se trata de que cada uno se mire a sí mismo. La pregunta clave no está afuera, en la calle, sino adentro. Entonces, este autodiagnóstico, este test, tiene 3 pasos muy claros. Lo que hace básicamente es analizar qué es lo que entra en nuestra cabeza, qué emociones y qué información antes de tomar una decisión política. El primer paso, la prueba del rencor. Y la pregunta es muy directa. A la hora de votar, ¿qué pesó más? ¿Fue un voto de castigo con ganas de darle una lección a alguien? ¿O fue un voto de esperanza, basado en un plan que se veía viable y claro? A ver, pensemos en esto. Si la idea de romper todo, de destruir el sistema, sonó mucho más atractiva que la propuesta de cómo construir algo nuevo, bueno, es muy probable que el motor principal haya sido el rencor. Y el problema con el rencor es que es un pésimo arquitecto. Sabe cómo demoler, sí, pero construir, esa es otra historia. Vamos al segundo paso, la prueba de la ignorancia. Y la pregunta es un desafío. A ver, ¿es posible explicar las ideas más importantes de un candidato o de un partido, pero con palabras propias, sin tener que repetir los eslóganes que escuchamos en todos lados? Y ojo, acá la clave no es ser un politólogo o un economista. Para nada. Se trata de si uno se tomó el trabajo, si dedicó algo de tiempo, a tratar de entender qué podría pasar con esas propuestas. Es la gran diferencia entre una fe ciega en un líder
y el esfuerzo de leer, aunque sea un poco, la letra chica. Y llegamos a la tercera y última prueba, la de la reflexión. Y acá nos metemos de lleno en nuestro mundo actual. La pregunta es, ¿la decisión final fue el resultado de pensar, de dudar, de discutir con gente que incluso piensa distinto? ¿O fue más bien el producto de una caja de resonancia, de un eco constante en nuestras redes sociales que solo nos confirma lo que ya creíamos? Es que acá hay una verdad un poco incómoda. La muchedumbre, el óclos, se siente segura en la masa, en el grupo que piensa igual. Es cómodo. La democracia, en cambio, la democracia de verdad exige algo mucho más difícil. La incomodidad de pensar por cuenta propia, de cuestionar, de enfrentar ideas que no nos gustan. Y todo esto nos lleva al cierre, a la pregunta final. ¿Por qué es tan importante, tan urgente hoy, entender esta diferencia entre ser pueblo y ser muchedumbre? Porque al final del día, el pensamiento crítico no es un lujo intelectual, no es algo para académicos. Es literalmente el único escudo real que tenemos como ciudadanos para evitar que la democracia se pudra desde adentro. Es nuestra principal herramienta de defensa. Entonces, para resumir, el gran objetivo es ese, pasar de ser una masa que solo reacciona a ser un pueblo consciente, que piensa. Y el primerísimo paso, el más importante, es mirarse al espejo y reconocer las propias tendencias. Porque, seamos sinceros, la democracia no sobrevive solo con fervor, necesita sobre todo cerebros funcionando. Y así, volvemos a la pregunta del principio. Una pregunta que no es para el de al lado, sino para uno mismo. Una pregunta que queda ahí, flotando en el aire. ¿Y uno, a qué grupo pertenece?